Bien, buenos días. Vamos a comenzar o continuar, mejor dicho, con la unidad número 1. En este caso vamos a abordar los temas que continúan a la familia como sistema y las áreas funcionales en la familia, que es lo último que estuvimos viendo hace 15 días. Comenzaremos en la página 17 hasta el final de la primera ficha, de la primera unidad. En este caso, continuamos trabajando con la familia y en los modos de afrontar la enfermedad de alguno de los miembros, digamos. La aparición de una enfermedad que puede ser aguda, crónica o terminal en alguno de los miembros de la familia, en este caso se va a considerar como una crisis porque va a desorganizar la situación y el equilibrio que venía manteniendo esa familia. Produce y va a impactar justamente en los diferentes miembros del grupo familiar, seguramente de diferente manera también. Entonces va a provocar justamente un desequilibrio en los hábitos, en las rutinas, en los roles que cada uno de los miembros iban ocupando en esa familia. Para adaptarse a esta nueva situación, la familia va a poner en marcha diferentes mecanismos de autorregulación que le van a permitir seguir funcionando, de tal manera que se generen cambios en las interacciones familiares, que tienen justamente un propósito específico que va a ser de acuerdo a los diferentes objetivos del grupo familiar y de las características de la enfermedad. A veces es más consciente y a veces es menos consciente o más inconsciente justamente determinadas conductas y determinados, digamos, exabruptos que puedan pasar en lo largo de esta crisis hasta que logra readaptarse a esta nueva realidad. Justamente esto puede generar una serie de respuestas adaptativas que pueden ser funcionales o disfuncionales, que es lo que vamos a abordar ahora, que pueden llevar a un mayor estrés en la familia y a una crisis más severa, además de el afrontar la enfermedad del miembro de la familia. Bien. Bien, vamos a comenzar mencionando que la enfermedad es una condición patológica del organismo, pero que siempre va a estar acompañada de un comportamiento psicológico. Digamos, hay un montón de investigaciones que determinaron que toda enfermedad siempre tiene una causa psicosomática. Lo psíquico va a participar de alguna forma u otra, o bien al comienzo o en el desarrollo de la enfermedad. Es decir, lo mental afecta a lo somático no por la aparición de un síntoma, sino por un montón de formas, de mecanismos y de manifestaciones que van a resultar generadoras de, por ejemplo, inseguridad, de ansiedad, de depresión, de estrés, entre otras. Esto de alguna forma impacta en la enfermedad que se está cursando, en la enfermedad, digamos, desde lo patológico, desde lo orgánico. Entonces, toda enfermedad asume características particulares, obviamente de acuerdo a cada enfermo y a las características y a la personalidad de ese enfermo. En este caso, va a estar relacionado justamente con la percepción individual de los síntomas y el sentido personal que tenga para cada uno, digamos, cada uno de los enfermos. Acá abordamos justamente la expresión subjetiva de la enfermedad, ¿sí? Es decir, cómo lo va a vivir cada persona que esté enferma, va a depender de los valores familiares y sociales y del rol que cumpla ese enfermo en la familia, los valores estereotipados establecidos a nivel individual y familiar en búsqueda de ayuda profesional, es decir, eh, cómo es esa familia, qué creencias tiene, a quiénes va a ir a buscar para poder pedir ayuda, en quiénes va a creer y va a confiar, tanto a nivel individual como familiar. En qué creencias tiene no solamente la familia, sino el enfermo, qué decide llevar a cabo en cuanto al tratamiento, qué decide cumplir y qué no cumplir. Todo esto va a tener que ver con esa expresión subjetiva, en cómo lo vive cada uno de los enfermos. Y la familia y el afrontamiento de la enfermedad de uno de sus miembros también va a impactar en los subjetivos, porque tiene que ver en cómo lo toma esa familia, ¿sí? Y cómo decide afrontar la enfermedad de uno de sus miembros. El enfermo puede implicar, es decir, al enfermo le puede implicar un deterioro en su autoestima, puede sentirse, digamos, minusválido, es decir, justamente como dejado de lado, puede ocultar sentimientos y preocupaciones para justamente no hacer sentir peor a la familia, porque siente culpa, porque no quiere ponerse en ese lugar. Entonces, en este caso es importante también
en un segundo momento, luego de que ya uno, tanto el enfermo como la familia, se hace consciente, digamos, de la enfermedad que tiene y de cómo va a ir abordándola, se tiene que justamente tener en cuenta que en este caso el enfermo también puede sentir que recibe sin dar nada a cambio, que se deteriora su autoestima, que provoca sentimientos de inferioridad, que esto va a afectar a su autovaloración porque probablemente se sienta menos útil, que no va a poder hacer lo mismo que venía haciendo hasta el momento o que no va a poder participar en la familia de la misma manera, ya sea de manera económica o en los distintos roles que ejercía dentro del grupo familiar, por las limitaciones que pueda llegar a tener de acuerdo a la enfermedad. Y esto a veces, por no dar una imagen desfavorable y no disgustar a la familia, también va a permitir que a veces pueda ocultar sentimientos o preocupaciones. Bien, la familia entonces en el afrontamiento de la enfermedad de uno de sus miembros se aconseja que pueda buscar información especializada en la enfermedad, perdón, sus causas, sus consecuencias, los métodos para su tratamiento, que pueda pedir diferentes opiniones en los médicos, que pueda aprender los procedimientos específicos de la enfermedad, que puedan ayudar a combatir esta enfermedad y acompañar al paciente. Mantener dentro de los límites posibles las normas de conducta y las habilidades que puedan ir minimizando la enfermedad y apoyar emocionalmente al miembro enfermo. Es decir, en este caso, sin negar la enfermedad, sí que puedan darle un lugar de participación, en este sentido dice minimizar la enfermedad, para poder ir apoyando emocionalmente al enfermo y que no se sienta con baja autoestima, justamente como un inútil, etcétera. Se tiene que crear un conjunto de alternativas, de soluciones que puedan ser posibles en caso de que esto empeore o que se prolongue la enfermedad. Entonces, poder ir teniendo alternativas que puedan sobrellevar de la mejor manera el curso de la enfermedad, que muchas veces es incierto. A veces uno comienza con un tratamiento y sobre la marcha esto se va modificando. Entonces, bueno, tiene que estar también esta adaptabilidad frente a la realidad que les está tocando. Entonces, lo óptimo para el funcionamiento del apoyo social, es decir, del apoyo familiar, es importante tener en cuenta que debe haber un reconocimiento de la persona tal cual es, ¿sí? Que esto debe seguir como pasaba antes. Respeto a la expresión auténtica de su individualidad, esto de que a veces uno por querer colaborar niega la enfermedad y le dice tú estás bien, digamos, no te está pasando nada. Y esto va a reforzar justamente en el enfermo el negar que está enfermo y que tiene una enfermedad y que hay algo que no puede hacer. Entonces es fundamental acompañar sin negar que existe algo y que hay una limitación. Ser afectuoso en la comunicación, fundamental también, cuando se está atravesando un momento de crisis, las palabras que uno menciona, la forma en que se lo dice, todo eso hace que en el día a día se ponga una carga muy valiosa con respecto a cómo comunicamos determinadas cosas, cómo decimos que se van a ir reemplazando a lo mejor algunas tareas que la persona hacía, cómo se van a manejar de ahora en más, qué tratamientos van a abordar, con qué médicos van a continuar. La comunicación es fundamental y el ser afectuoso y cálido en ese momento tiene un plus que va a permitir que el enfermo lo pueda tomar de otra manera. Que pueda expresarse y ser considerada en las decisiones de ese marco relacional. Es decir, no por estar enfermo, justamente la persona no va a poder participar como antes lo hacía. Entonces, darle el lugar para que se pueda opinar, para que pueda tomar decisiones, para que pueda expresar lo que le está pasando, hace que también se sienta que continúa en un lugar importante y que también es parte de esa familia, que no quedó a un lado. Bien. Entonces es importantísimo que se puedan contener, digamos, todos estos aspectos en consideración para que funcione este apoyo emocional y para que realmente este apoyo emocional sea efectivo. Bien, antes de pasar a esta diapositiva, bueno, en la ficha ustedes van a poder ver que hay ejemplos de algunas enfermedades. En este caso hay una familia que considera, digamos, que hay uno de los miembros que tiene SIDA y acá también afecta justamente el tipo de enfermedad porque
Es una enfermedad que en el ejemplo que da es que es de conductas inmorales, entonces por ahí el enfermo no se va a sentir con la confianza de poder decir realmente lo que tiene, de sentirse cómodo y acompañado, más allá de poder padecer esta enfermedad. Lo va a ocasionar seguramente una crisis familiar que no sea transitoria por la desmoralización que produce este tipo de enfermedades, así como otras, digamos, ahí cae, este es el ejemplo que se brinda. Entonces también depende mucho, no solamente el enfermo, sino el contexto de esa familia, la historia familiar, cómo ha sido justamente los modos de enfermar y de curarse de esa familia. Y obviamente el rol que va a cumplir esa persona en esa familia o que venía cumpliendo, no solamente es, digamos, no es la misma enfermedad en todas las familias y que las enfermedades no impactan de la misma manera en todos los miembros de la familia y en la misma familia. Entonces, tenemos que considerar como enfermeros también el contexto, la historia de esa familia, porque muchas veces enfermedades que son importantes para algunas personas no se desarrollan de la misma manera en otras personas y esto justamente va impactando de manera interna de un modo diferente. Bien, así que en este caso también es fundamental. Bien. En este caso también debemos tener en cuenta que el tratamiento médico puede implicar un estrés adicional para el enfermo. Entonces también ahí es donde el equipo debe apoyarse en la familia, ¿sí? Para poder hacer justamente un trabajo en red, un trabajo en grupo, para poder acompañar a este enfermo y que pueda funcionar el tratamiento médico. Acá la familia cumple un papel fundamental para poder ir contándonos cómo viene realizando el tratamiento, de qué manera el paciente lo está atravesando la enfermedad, cómo está realizando la rehabilitación, etc. Es fundamental el papel de la familia en estas circunstancias. Bien, la familia cuidadora y objeto de cuidado. En este caso, bueno, en la ficha les da el ejemplo de una fase terminal, pero lo podemos abordar desde diferentes fases de las distintas enfermedades. Dice, la enfermedad puede provocar en las familiares confusión, miedo, rechazo, silencio. Por eso, la tarea del equipo es también ayudar a los familiares a transitar por este proceso sintiéndose acompañados. Es decir, más allá de cómo lo tome el paciente, que es el enfermo, esto también, como decíamos y mencionábamos anteriormente, va a ir provocando crisis en los diferentes miembros de la familia, como puede ser la confusión, el miedo o el rechazo, el silencio, la negación, bueno, las distintas características que fuimos mencionando. Entonces, en este caso, es importantísimo que la familia también se sienta acompañada, fundamentalmente por este papel importante que estábamos mencionando hace un momento. Es necesario que esté entera y que acompañe el tratamiento. Además, digamos, de los cuidados que uno va a tener hacia la persona enferma, los profesionales también deben dirigir sus esfuerzos justamente a los familiares con el objetivo de poder reforzar esta función que va a acompañar y que va a transmitirle confianza a la familia que también está sufriendo y está atravesando este proceso muy de cerca. Bien, una enfermedad no va a afectar a todos por igual, a todas las personas ni a todas las familias, entonces frente a las realidades similares las personas pueden haber desarrollado realidades internas muy diferentes. Esto es un poco lo que decíamos también antes. Nadie, si bien la enfermedad puede ser la misma, no es la misma persona ni la misma familia, ¿sí? Se modifica lo económico, el rol de ese paciente en esa familia, si ya se ha atravesado alguna enfermedad similar en otros miembros de la familia de manera anterior o en ese momento, la edad, o sea, hay un montón de factores que hacen que no sea igual, ¿bien? Y tenemos que considerar todos esos dos factores y no solamente lo sintomatológico. Como decíamos, aparte del carácter intrapersonal, implica que los miembros del grupo y que el grupo en su totalidad deban tener en cuenta, al plantear una intervención profesional, debe tener en cuenta la edad de la persona, el sexo, el papel que ocupa en la familia, el apoyo, digamos, y la red familiar que va a tener, entre otras. Esto va a hacer también que uno, al brindar apoyo como equipo, tenga en cuenta todo esto, porque no es lo mismo una persona que enferma o un niño que enferma
que una persona adulta o un adolescente que un adulto mayor, digamos, todo eso se debe abordar de diferentes formas. Bien, en este caso, los profesionales de la salud pueden identificarse y tomar conciencia de cada caso en particular, tener sensibilidad y mantener una postura objetiva al ofrecer su ayuda. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, que obviamente los profesionales de la salud, en este caso estamos hablando de los técnicos en enfermería, van a ser sensibles ante estas situaciones, porque uno también identifica como algo que puede sucederle a ellos mismos. Muchas veces puede identificarse si tienen la misma edad, si tienen una historia familiar similar, y esto puede llegar a pasar. Lo que es importante es que eh, más allá de esas similitudes, esas diferencias que puedan encontrar en aquellos distintos pacientes que estén tratando, se trata de que puedan los profesionales tomar conciencia de qué es lo que sucede ante cada caso y que lo puedan atender de la manera más objetiva, con empatía, con sensibilidad, ¿sí? No obviamente con distancia, porque es fundamental también poder hacerlo desde ese lugar cálido, con una comunicación fluida, clara, pero empática también. La identificación, mientras sea de manera empática, va a ayudar al proceso y va a favorecer justamente la sensibilidad que se tiene hacia el enfermo y la familia. Pero si esto implica una proyección, es decir, si el profesional no puede ser capaz de reconocer los sentimientos que le está produciendo la situación y no ha podido marcar ese límite y esa objetividad que también se necesita como profesional de la salud, ahí puede llegar a no realizar una adecuada función, digamos, a no acompañar de una buena, digamos, de buena manera, y ahí el profesional está siendo víctima de su propia identificación, digamos. No está siendo claro a lo mejor en la forma de intervenir, de aconsejar, digamos, de acompañar a esa familia. Es fundamental entonces la distancia necesaria, ¿sí? De esta manera empática, de esta manera, digamos, sensible, de acompañar y de guiar y conducir también a la familia en el proceso, pero con una postura suficientemente objetiva como para poder ofrecer su ayuda, ¿sí? Fundamental. Van a aparecer seguramente en el equipo de trabajo miedos, fantasías, mecanismos de defensa ante diferentes etapas del proceso, frustraciones probablemente. Hay muchas veces que uno pone mucha carga emocional y, digamos, y positiva en algo que estaba proyectando y que muchas veces eso puede no presentarse de la manera planteada, entonces aparecen las frustraciones también en el equipo, pero bueno, en este caso se trata de poder manejarlos de una manera, digamos, equilibrada para poder siempre mantener distancia con respecto a lo que pueda afectar al tratamiento de la persona. Y también el impacto del equipo, digamos, es decir, del equipo de trabajo, el equipo de salud ante una familia en crisis no va a ser lo mismo porque hay situaciones que generan más sufrimiento que otras, como puede ser justamente, que es lo que plantea como ejemplo la ficha, de enfermos muy jóvenes o enfermos con hijos, chicos. Esto también va a implicar, bueno, como decíamos antes, qué historia a lo mejor tenemos nosotros que hace que nos identifiquemos con el proceso, digamos, que está atravesando también el paciente y esa familia, y es ahí donde también tenemos que saber poner un límite con respecto a lo subjetivo, a lo que pueda afectar y tratar de ser empáticos y sensibles, pero con esta mirada profesional y objetiva que requiere la salud. Bien, obviamente fundamental también mantener la tolerancia, adoptando una actitud de apertura e interés ante cualquier circunstancia nueva que implique el enfermo del plano familiar. No juzgar, acompañar desde una mirada que sea abierta, eh, que pueda mostrar interés, sin justamente condicionar y sin juzgar aquello que pueda llegar a estar atravesando o mencionando el paciente. Bien, un poco como venimos mencionando, la familia debe proponerse respetar la individualidad del paciente, reestructurar el rol dentro de la familia, garantizar las necesidades económicas, motivarlo hacia la vida con intereses y objetivos,
implicarlo de forma activa en el proceso de rehabilitación, promover un nuevo estilo de vida, modificando si es necesario el modo de vida familiar, como decíamos antes, los distintos roles, la dinámica que venía presentando la familia, elevar las capacidades físicas y psíquicas presentes para disminuir su vulnerabilidad ante la enfermedad. También un poco que lo que veníamos diciendo, darle siempre ese lugar para que el paciente no se sienta con baja autoestima, por fuera del plano familiar, de las decisiones, darle confianza y seguridad en sí mismo, priorizando las relaciones interpersonales. Estos aspectos son importantes porque la familia va a ir buscando siempre mejorar la calidad de vida del enfermo, o va a intentar, va a ser justamente su objetivo, pero en ocasiones esto va, si no se hace digamos, de buena manera y con estas recomendaciones que estamos mencionando, esto puede adoptar diferentes estilos de afrontar la enfermedad que puedan ser inadecuados, como por ejemplo, justamente en este caso, por ejemplo, sobreproteger al paciente, negar lo que está pasando y no ayudarlo a que pueda procesar justamente la enfermedad que está atravesando, ser muy permisivos o a lo mejor puede provocar también rechazo ante algunas situaciones. Entonces, digamos, dentro de los límites que la enfermedad permite, es importantísimo que se pueda mantener el paciente, digamos, la autonomía, los hábitos, que el enfermo y su familia puedan aceptar la enfermedad y puedan ir aprendiendo a vivir con estas limitaciones, ¿sí? Muchas veces no hay, digamos, sin hablar siempre de una enfermedad terminal, hay veces que se pierden miembros del cuerpo, que se debe aprender a convivir con una calidad de vida diferente a la que se tenía antes. Entonces, en este caso es importantísimo que sin la sobreprotección, sin la inhabilitación del paciente para poder ser autónomo y continuar con sus hábitos, se pueda vivir, aprender a vivir con esas limitaciones y con la enfermedad. Bien, la familia, al tener conocimiento de la evidencia de muerte, ya acá hablando específicamente de una enfermedad terminal y en fase terminal, digamos, que está atravesando el enfermo, puede presentar varias etapas. Acá mencionamos la negación, la agresividad y la definición. Bien, en este caso, bueno, la negación es lo que también venimos comentando, esto de no reconocer la enfermedad, de minimizarla, de no darle el lugar que tiene y afrontarla dándole el lugar que tiene con respecto a los tratamientos, el cumplimiento de ese tratamiento, etc. Entonces esto no va a representar un apoyo desde el ámbito familiar para el paciente, para nada. La agresividad es que probablemente muchas veces en este primer momento haya mucho enojo frente al diagnóstico, frente al médico que le dio ese diagnóstico, acompaña un poco la negación, esta agresividad que va a tratar de manifestar contra el equipo de salud, justamente en una primera etapa, que bueno, que es necesario que se atraviese y que pase para poder lograr después la aceptación. A veces también la violencia, digamos, la agresividad se da desde una violencia en la comunicación, que también reforzamos lo que decíamos antes de esto de poder comunicar de manera afectuosa, cálida, sensible, en los vínculos y en las relaciones interpersonales. Cuando se está nervioso y se atraviesa crisis, probablemente también haya mucha tensión y mucho roce en lo intrafamiliar, entonces de esta manera se va a visibilizar la agresividad. Y en cuanto a la definición, ya es cuando se empieza a experimentar justamente el dolor en la familia y aparece, digamos, la expresión plena de del efecto del dolor, digamos, de aquello que duele y que angustia en emociones, y eso también debe tener un límite para que el paciente pueda sentirse acompañado desde un lugar un poco más sólido y más consolidado y no desde pura angustia y digamos, y siempre desde lo emocional cuando no se logra un equilibrio. Bien, la familia sí consideramos que es la condición ideal para que ocurra la culminación del proceso de salud-enfermedad, es decir, en ella el enfermo nació, creció y se desarrolló, por lo tanto es donde se va a sentir más tranquilo y seguro hasta el último momento de su vida. Por eso, más allá de las distintas historias familiares que haya y los distintos contextos familiares, por lo general, si ha sido el lugar en donde ha habitado y donde se ha desarrollado,
es uno de los mejores lugares en donde puede culminar, digamos, el proceso de salud de enfermedad. Bien, y acompañando un poco todo esto que venimos mencionando en general a lo largo de toda la ficha, se trata de acompañar los nuevos paradigmas de la enfermería, en donde hay conceptos que son fundamentalmente desde la promoción y la prevención de la salud. Entonces se tienen en cuenta diferentes aspectos que nos pareció importante mencionar y tener esta mirada cuando se habla del proceso de salud de enfermedad y cuando se habla del paciente y la familia frente a la enfermedad. Es decir, la salud está vista como un componente y una consecuencia del desarrollo humano. La equidad como factor fundamental, al ser logrado por los servicios de salud y un medio para conseguir la responsabilidad social, es decir, aparece la salud acá de manera equitativa y como una responsabilidad social, digamos. La participación social como un elemento esencial del proceso para la construcción de un nuevo paradigma de salud, que es lo que estamos tratando de poder acompañar. En este caso, el colectivo, digamos, el grupo, la comunidad se convierte en sujeto y conductor de este proceso. Por eso cada uno desde el lugar que nos compete tenemos que acompañar. Los enfermeros y enfermeras son facilitadores, asesores, promotores y evaluadores de la salud de la comunidad. Deben entender y analizar los valores encubiertos, es decir, aquello que está por debajo de cada una de estas políticas, pudiendo también propiciar este análisis. Por eso decimos que no solamente atendemos, en este caso, con todo lo que venimos hablando, una enfermedad desde lo patológico, desde lo sintomático, sino también todo aquello que contrae la enfermedad, digamos, y todo aquello que atraviesa la enfermedad, que tiene que ver con el lugar donde se vive, el ambiente en el cual se atraviesa, los componentes familiares que tiene ese paciente, obviamente los recursos con los que cuenta para poder afrontar esa enfermedad. Son también aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta a la hora de poder acompañar a esta familia y a este paciente en su proceso de salud de enfermedad. Bien, por hoy finalizamos, dejamos la clase en quintos para que puedan realizar el trabajo práctico que se tiene que entregar de acá a 15 días. Cualquier duda quedamos a disposición. Hasta luego.